Hermanos y hermanas, aquí estamos como cada semana para reflexionar un poco. Hoy nos tocaba la tercera parte del tema las tres tendencias básicas del hombre. Y la íbamos a discernir con el doctor Luis Pulido García, que no pudo llegar a causa de la toma de carreteras. Pero vamos a posponerla para la siguiente semana. Hoy vamos a hablar sobre la fe del hombre. Como muchas veces el hombre se deja llevar por la incredulidad. En una ocasión, en el Seguro Social, dos amigos se encontraron y uno de ellos le dijo al otro: ¿qué es lo que te pasa? ¿A qué has venido? El segundo contestó: he traído a mi esposa al médico. ¿Y tú a qué has venido? Yo me siento un poco mal y vine para que el doctor me recete algo. Pero por insistencia de mi esposa, pero yo confío mucho en Dios. Dice: ¿cómo que tú confías mucho en Dios?, replicó el segundo. El primero le dice: sí, yo confío en Dios y yo sé que los doctores son profetas de Dios porque nos ayudan con medicinas para combatir nuestros males, nuestras enfermedades. Y el segundo dice: eso es una mentira. Eso es una mentira, porque Dios no existe. Dios sí existe, amigo. No existe, contesta el otro. Entonces el primero dice: ¿por qué dices que no existe? El segundo dice: no existe porque si Dios existiera no permitiera tanta maldad, tantos males y tantas enfermedades en nosotros. El primer hombre dice: Dios sí existe y nos ama mucho, pero nosotros en nuestra incredulidad no creemos en Él, no le pedimos la ayuda. Por lo tanto, no podemos recibir una ayuda que no pedimos. Tenemos que ser humildes, sencillos y pedirle a Dios por nuestros males, nuestras enfermedades. El segundo contesta enojado: Dios no existe. Tú estás equivocado. Entonces el primer hombre se retira para no caer en una provocación. Días después, aquel hombre que decía que no existía Dios, era la noche muy avanzada y el hombre estaba parado al borde de la cama donde estaba su esposa. Su esposa se veía como un cadáver, flaca, con sus ojos sumidos. Se sabía que estaba viva porque tenía un leve respirar que hacía que la boca de su estómago se moviera. Aquel hombre, mirándola, pensó en sí: si Dios existiera, no tendría a mi esposa en ese sufrimiento, no estaría ahí sufriendo, agonizando. Dios, yo sé que no existes, y si existes, eres malo porque no tienes piedad de mi esposa. Y aquel hombre comenzó a blasfemar contra Dios. Después se sentó en el borde de la cama
y sumido en sus pensamientos decía: tú no existes, tú eres una mentira, y comenzó a hablar pestes de Dios. Pero en un momento comenzó a reaccionar y dijo: perdóname, Señor, si existes o no existes, ¿yo quién soy para juzgarte? ¿Yo quién soy para reclamarte? ¿Yo quién soy para ofenderte? Perdóname, Señor. Perdóname por todo lo que te he dicho. Perdóname. Estoy desesperado mirando cómo se muere mi esposa. Perdóname, Dios mío. Aquel hombre estaba sumergido en ese perdón, pidiéndole perdón a Dios, cuando su esposa pegó un fuerte grito. Y aquel hombre en el grito cayó al piso hincado, se quedó paralizado, no se atrevía a voltear hacia la cama donde estaba su esposa, y él creía que estaba muerta, que había muerto, que aquel grito fue el último antes de expirar. Se quedó sumido en sus pensamientos diciendo: ya murió mi esposa. Y comenzó a llorar. Pero estaba él con sus lágrimas cuando la esposa le dijo: tengo hambre. Y aquel hombre volteó hacia la cama y vio a su esposa ya inclinada sobre la cabecera de su cama. Y le repite: tengo hambre. Y el Señor se levantó y se acercó a ella y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquella mujer le contesta: me veía en una terrible oscuridad, mas de pronto vi una luz, y esa luz se fue acercando a mí, y era un hombre vestido de blanco, con una franja roja que cruzaba de un hombro a su cintura. Llegó y me tocó la cabeza, y al momento que me tocó la cabeza me dijo: la oración de tu esposo te ha sanado. Y en ese momento sentí como una fuerza muy grande entró en mí y no pude resistir, por ello es que grité. Estaban en esa conversión cuando llegaron los hijos de ellos, asustados, pensando que ya su mamá estaba muerta. Pero la sorpresa que se llevaron: su mamá estaba viva y les pidió le trajeran algo para comer. Ahí, aquella fe de aquel hombre incrédulo que al final pidió perdón a Dios y suplicó ese perdón, se realizó ese milagro de sanación en su esposa. Días después, o tal vez, mejor dicho, meses después, aquel hombre llevó a su esposa a que le hicieran unos estudios y estaba prácticamente sana de todo su cuerpo. Entonces fue a buscar a su amigo para pedirle que le perdonara por todo aquello que le había dicho cuando insistía que Dios no existía. Y fue en su busca, y el primer hombre lo vio cuando venía y dijo: me voy porque ahí viene mi amigo y no quiero tener discusiones con él. Y intenta fugarse, pero el segundo hombre le grita: no te vayas, porque Dios sí existe. Y le gritó: Dios sí existe, no te vayas, quiero que me perdones. Dios
sí existe y sanó a mi esposa que estaba moribunda de cáncer. Aquí se manifiesta una fe en medio de la incredulidad. Una fe que brota desde lo profundo de aquel segundo hombre que no creía en Dios, pero que se sintió indigno de acusar, de juzgar si existía un Dios o no existía, si era bueno o no lo era. Él pidió perdón por su ofensa que hizo sin tener plena realidad si existía Dios o no existía. Y en su rebeldía se reconcilió con Dios y alcanzó ese milagro de sanación de su esposa. Si tú has vivido una enfermedad muy fuerte, has tenido algún accidente donde ya se te declaró la muerte y sobreviviste, no te dé vergüenza confesar que Dios te sanó, que Dios te sacó de la tumba, que Dios te puso de pie y sigues en este valle de lágrimas. Hermanos, nos vemos la próxima semana y les pido su like. Y si tú has vivido algo semejante, donde tú has alcanzado ese milagro de Dios, ponlo en tus comentarios. Confiesa que Dios existe y que te ha salvado de la muerte y que te ha ayudado en tales o cuales problemas que pensabas no tenían solución. Dios se queda con ustedes y sigan confiando en Dios. Y los que no creen en Dios, crean en Dios. Y Dios no los va a defraudar. Nos vemos la próxima semana. Espero su like.